Juan 3:18. Si alguien lo tiene, puede leerlo, hermanos, por favor. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Vamos a hablar un poco de los justos y de los justos y los malvados. Más que nada es un estudio de las doctrinas para entender un poquito más nuestra condición, la gracia de Dios en nosotros, la bendición que Dios ha dado al salvarnos y la condición que existía antes de todo esto. Cuando una persona no conoce a Cristo como Salvador, es una persona pecadora. Y dice, pastor, todos somos pecadores, pero en el sentido bíblico es una persona pecadora porque Dios no ha sido lavado sus pecados en la sangre del Cordero. En el sentido de pecadores, todos somos pecadores, pero en el sentido bíblico este es el concepto que se tiene que entender para poder comprender mejor las cosas. Ahí en su introducción, en sus hojas. En el mundo hay cientos de diferentes razas y más de 3,000 idiomas y dialectos. Las Naciones Unidas se componen de 140 naciones y hay algunas naciones que no son miembros. Los pueblos del mundo se visten de varias maneras y modos y viven en muchos diferentes tipos de casas. También hay en el mundo personas más sabias y algunos más tontos o menos sabios. Además hay algunos más bonitas y otros más feas o menos bonitas. A pesar de todas estas diferencias y distinciones, para Dios hay solamente dos grupos. A pesar de todas las diferencias y distinciones, para Dios existen solamente dos grupos: los justos y los malvados. No hay más grupo que eso. En Dios no hay diferencias entre razas, entre colores, entre aspectos físicos. En Dios no hay quién es más grande, quién es más pequeño. Delante de Dios solamente existen estos dos grupos. Podríamos decir, en el sentido que nosotros entendemos, es simplemente salvos y no salvos. Es todo lo que existe. Ese es lo que en Dios hay, nada más. Hay algo que tenemos que entender: no hay para Dios, no hay acepción de personas y no hay diferencia ni de clases sociales ni nada de estas cosas. Solamente existen estos dos grupos. Y lo que el hombre, nosotros como cristianos deberíamos de estudiar es estos dos grupos más que nada específicamente. Aunque para la sociedad existan grupos, deberíamos nosotros enfocarnos a estudiar en estos dos grupos especialmente, porque estos son lo que es más importante, estos dos grupos, los justos y los malvados, o los justos y los injustos, o no los salvos. Así es que a cada uno de nosotros pertenece a uno de estos dos grupos. No importa su condición social, no importa su condición física, pertenecemos a estos dos grupos. Y espero que todos los que estamos aquí seamos de los que conocemos, que hemos conocido al Señor Jesucristo como Salvador. Pero si no, simplemente existe otro grupo más. Existen dos padres solamente en el mundo, que es Dios y el diablo. No existe más, hablando del sentido espiritual. No existe más que dos religiones en el mundo. No hay más. Solamente es la religión presentada, hablando en la palabra religión, la religión presentada por el diablo y la religión presentada por el Señor Jesús. O el cristianismo en este sentido de nosotros, como lo conocemos. No existen más. Hay un montón de diferentes religiones por muchas otras cosas, pero pero todas van al mismo lugar, hablando de las que no son del Señor Jesús. Afuera del cristianismo, todas dan en el mismo lugar y en su empezar es en el diablo. Todas. No existen más. Por eso es que hay que tener mucho cuidado cuando uno habla de Dios. Hablando con una persona en esta semana, me dijo: oh sí, a mí me gustan las iglesias. Todas las iglesias, todas hablan de Dios. Y le dije: pues no. No es así. Tenemos que entender esto. No es así. Tenemos que comprenderlo. Nosotros tenemos que llegarnos a enseñar que solamente existen dos y que no hay más. Que si una de ellas se ha puesto en diferentes, se le ha presentado a los hombres en diferentes nombres, pero existen nada más dos. Para poder entender que no en todas las iglesias se habla del Dios de la Biblia. Para no tener una mente tan generalizada. Sí, yo entiendo de la mente abierta, pero no tan generalizada. Para poder comprender y estudiar mejor las cosas. Porque si usted es de una mente muy generalizada y usted piensa que en todas
en todas las iglesias hablan de Dios, o en las iglesias ya llaman de cristianas, o que no se llamen cristianas, que todas enseñan de Dios, usted va a tener problemas con respecto a ciertas convicciones, a ciertas cosas en su vida. No va a tener bien definido su entendimiento. Por lo cual algunos piensan, yo sé que no, bueno, ustedes no son católicos, pero algunos piensan que la iglesia católica habla de Dios. Y la iglesia católica no habla del Dios de la Biblia. Muchos dicen que los mormones y ellos no hablan del Dios de la Biblia. Y así podemos ir marcando. Entonces, cuando uno estudia que solamente existe Dios y el diablo, entonces buscas nada más y Dios nomás lo representa su palabra. La palabra de Dios es la única que representa a Dios. No hay otra forma, no hay una manera de entenderlo más que por la palabra de Dios. No existe más de Dios más que lo que la Biblia dice. No hay más. Uno tiene que poner bien esto, y más en nuestros tiempos donde todo se ha multiplicado. Uno tiene que entender más esto, que nada más existe Dios y el Dios de la Biblia, y que de Dios lo que se sabe es lo que la palabra de Dios ha revelado. Solamente. No hay otra cosa. No, pero y no hay tradición. No es que fulano de tal escribió, me dijo alguien. No importa, si escribió algo con respecto a Dios, si lo puedes probar en la palabra de Dios, está bien. Si no, pues tal vez es su pensamiento, y su pensamiento no tiene nada que ver con las cosas de Dios. O a lo mejor es un estudio, está bien, pero si no estudia del Dios de la Biblia, es un estudio simplemente generalizado que no ayuda, o que simplemente te va a ayudar para algunas otras cosas, pero no para el entendimiento del Dios bíblico o del Dios de la Biblia. Así que siempre cuando piense en Dios, piense en eso. Cuando piense en otra religión, medítela. ¿Es del Dios de la Biblia? Si no es así, no es la verdad, no es lo correcto. Y no estoy hablando que somos los únicos cristianos, pero que tampoco somos la iglesia que salva. No, el único que salva es Cristo. Pero tampoco le voy a decir que somos los únicos cristianos de la tierra. No, tampoco es así. Pero hay que entender bien esto para poder no enredarse, porque yo he escuchado tantas expresiones de mucha gente decir, no, fui a la iglesia fulana de tal, le llaman iglesias a todas, y me gustó, porque hablan de Dios. Digo, ok, ¿y qué te dijeron de Dios? ¿Qué es lo que te hablaron de Dios? Como podemos poner, por ejemplo, a los musulmanes. Exacto. Que ya ves que hablan que de Dios es Allah. Uh-huh. Pero ese Dios no es el que nosotros adoramos. No es. Sí, hay una gran confusión. Yo escuché a un cristiano decir que Alá y Jehová es el mismo. No es cierto. Eso no es cierto. Alá es el Dios islámico, pero no es el Dios de la Biblia. Totalmente diferente. Y yo sé que para mucha gente se molestará. Bueno, yo sé que usted no es musulmán, pero se molestan cuando uno hace la diferencia. Por eso es que el Dios de la Biblia es personalizado. Es Jesús. Jesús. Cuando nosotros hablamos de nuestro Dios, es nuestro Señor Jesucristo. Personalizar es lo más importante en nosotros. Hablar de que creo en Dios es bueno cuando hablamos entre nosotros. Pero cuando uno va a hablar con la gente, uno tiene que personalizar su creencia. Jesús es mi Salvador. No solamente es usar la expresión, Dios me salvó. No, a mí Cristo me salvó. Si se me entiende, es algo diferente. Cuando tú dices Dios, yo sé que entre nosotros entendemos la palabra expresión solamente Dios, pero cuando tú dices Dios en el mundo, la gente dice, bueno, está bien, sí. Porque muchas religiones creen en que Dios, en el Dios que se conoce como de la Biblia, pero no creen en la eficacia del Dios bíblico o en la manera en que Dios de la Biblia está establecido. No lo creen de esa manera. Así es que cuando uno va a hablar, uno tiene que enseñarse a personalizar. Eso es bien importante. Por eso Cristo dijo, todo lo que te pidáis, tienes que pedirlo en mi nombre. Eso es bien importante. Cuando tú lees la Biblia,
Todo dice aun cuando vas a orar, dices que lo vas a hacer en el nombre del Señor Jesús. ¿Por qué puso todo eso? Si uno se pone a estudiar la Biblia, uno empieza a pensar, ¿por qué puso eso? ¿Por qué en su nombre? ¿Por qué en el nombre del Señor Jesús? ¿Por qué uno termina diciendo en el nombre del Señor Jesús? Porque es una forma personal de presentar al Dios que creemos. Si yo nomás digo, Señor, gracias por los alimentos, gracias Dios por los alimentos, por el que está a un lado dice, está bien. Y te va a decir, ¿tú crees en Dios? Sí, yo también. En la Biblia dice que el diablo cree y tiembla, pero no significa que lo acepte, porque nunca aceptó al Hijo de Dios. Nunca no lo aceptó, simplemente lo buscó destruir, siempre. Lo llevó sabemos que fue a la cruz porque él tenía que entregarse, pero humanamente él lo buscó para llevarlo a la cruz. Así es que esto es bien importante, por eso es tan importante el estudio en la palabra de Dios con respecto a, por ejemplo, los justos y los malvados. ¿Por qué? Porque eso va a hacer una diferencia solamente de personas y no de religiones. Y no necesariamente las religiones, sino en personas. Así que cuando uno habla de Dios, uno tiene que plantearlo de esa manera. Así que vamos a sus Biblias. La diferencia en esta vida, los justos son los que han sido justificados por la gracia de Dios. Romanos 3:24, si alguien lo lee. Por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, dice que los justos son personas justificadas. La palabra justificación quiere decir declarados inocentes. Eso es lo que es. Quiere decir que por Dios hemos sido declarados inocentes. No que no somos pecadores, pero somos declarados inocentes. Una persona justificada es alguien que Dios la ha declarado inocente. ¿Por qué? Porque tiene un pago inmenso que es el pecado y no lo puede pagar, pero alguien más lo pagó por él. Al aceptar el pago que hizo el Señor Jesús, automáticamente eres tú inocente de ese pago. No porque hayas hecho algo, no porque se pueda hacer algo, sino porque Él lo pagó por nosotros. Por eso dice que somos los justificados. Y una persona justificada es una persona declarada inocente, porque el pago que tiene que hacer es muy alto y solamente se podía pagar. Y la única persona que lo podía pagar es el Señor Jesús. Así que los justos han sido justificados por la gracia de Dios. Antes eran también malvados, pero un día se arrepintieron de sus pecados y aceptaron al Señor Jesucristo como su Salvador. Entonces el Espíritu Santo hizo su obra en sus corazones, apartándolos y separándolos para Dios. Son salvos, sus pecados son perdonados y delante de Dios son como si nunca hubieran pecado, son hijos de Dios. Juan 1:12, por favor, se lo lee. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Les dio potestad, la palabra potestad es derecho legal. Ahora dice que son hijos de Dios, han sido salvados, son diferentes ahora. Y ahorita vamos a ver las otras diferencias, pero son diferentes, ahora son hechos hijos de Dios. A los que creen, a los que han aceptado, a los que creen en su nombre, se les dio esa potestad. La palabra potestad es derecho, es un derecho legal, legalmente llamados hijos de Dios, no ilegales, no legalmente. Las iglesias pseudo-cristianas, en su gran mayoría, lo que hacen una ilegalidad. Pronuncian a los humanos hijos de Dios sin ser hijos de Dios. Y eso es peligroso. Por eso es que hay tanto engaño y la gente se engaña tanto o están engañada. Porque les dicen ser hechos hijos de Dios cuando en realidad no son todavía hijos de Dios. Y muchas iglesias enseñan y les hacen creer a las personas que son hechas hijas de Dios. Cuando en el versículo 13 lo explica de esta manera.
dice, los cuales no son engendrados de sangre, o sea, no se puede heredar. Mis hijos, aunque son hijos de un pastor, no son salvos automáticamente. No son salvos. No son engendrados por sangre. No es por herencia. Salvación no se da por herencia. Ya fuimos todos a la iglesia. No se puede engendrar por la iglesia. No se puede engendrar por herencia ni voluntad de carne. O sea, yo no puedo decirle, fulano, tú eres salvo. No se puede hacer tampoco eso. Ni voluntad de carne ni voluntad de varón. No es un mandato de los hombres. Dice, sino de Dios. El único que engendra hijos a Dios es Dios mismo. Nadie le puede engendrar hijos a Dios. Y cuando hablamos de religiones, o cuando hablamos de la religión pseudocristiana que el diablo ha establecido en la tierra, en diferentes nombres que le ponen, todos ellos de alguna manera le han engendrado a hijos a Dios ilegítimamente. No son legítimos, porque Dios engendra a sus propios hijos. Nadie le puede engendrar hijos a Dios. Él los tiene que engendrar. Y la única manera es que acepten a Cristo Jesús como Salvador. Y entonces son hijos de Dios. Así es que si tú vas a cualquier lugar y te dice, mira, si te bautizas, entonces eres hijo de Dios, ya te están engendrando un hombre, no te está engendrando Dios. Por eso el bautismo nos salva. Y por otras cosas más. Porque te lo están poniendo como un requisito de hombres para ser engendrado para hijo de Dios. Y si te dicen, mira, si guardas estos mandamientos, entonces eres hijo de Dios. Tampoco se puede, porque eso ya va a ser voluntad de varón. Y no se puede hacer por voluntad de varón. Tampoco puede decir, mira, ya yo te declaro sano y salvo. Tampoco se puede hacer eso. Porque eso es una declaración de un hombre. El único que declara a los hijos de Dios, es Dios mismo. Es el único. Y la Biblia dice que el Espíritu Santo le dice a mi espíritu que yo soy un hijo de Dios. En una declaración que está hablando de que Él está declarando quién es hijo de Dios. Si el Espíritu Santo no te declara a ti en tu espíritu que eres hijo de Dios, no eres hijo de Dios. No lo estoy poniendo dudas, pero quiero que entiendas eso. El Espíritu Santo nos declara en nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Eso es lo que dice la Biblia. Que Él dice a nuestro espíritu que somos hijos de Él. Así que si usted no tiene ese testimonio personal, y no se trata de brincar y saltar y hacer, no. Tu testimonio personal, en el Espíritu Santo te dice, tú eres mi hijo, entonces no eres hijo de Dios. Porque Él mismo declara a sus hijos, Él mismo los salva, Él mismo es la voluntad de Él. Son hechos por Él, o fuimos hechos por Él, fuimos alcanzados por Él. Dice que son hijos de Dios y gozan el favor de Dios. La Biblia dice que los justos están muertos al pecado. Romanos 6:2, por favor. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo vivieron ahora en él? Sí, dice que los hijos de Dios, los justos, están muertos al pecado. No que no somos pecadores, pero hay algo que cuando un hijo de Dios peca, hay algo que le hace sentir un tremendo peso en su corazón. ¿Por qué? Porque están muertos a Él. El pecado ya no los domina. Son pecadores, sí, pero ya no los domina. Ahora pueden decirle que no a las cosas pecaminosas. Un hijo de Dios verdadero le puede decir no a las cosas pecaminosas. Alguien que no es hijo de Dios nunca podrá decirle no al pecado. Siempre volverá en Él y estará en Él. Pero un verdadero hijo de Dios le puede decir no. ¿Por qué? Porque estamos muertos a Él en el sentido espiritual. En el sentido de carnal o físico o en la manera humana, no, pero en el sentido espiritual sí. Y dice el versículo 6:11, por favor. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dice, considérate, aprende esto. El que es hijo de Dios ya se está considerado. Es decir, que el pecado no domina sus vidas. No lo está dominando. Nos está afectando todos los días, pero no lo está dominando.
Nos está afectando por la tentación del mundo, pero no lo está dominando. Ya no te domina el alcohol. Ya no te domina las malas palabras. Ya no te domina la mundanalidad. Ya no te domina los vicios. No estoy diciendo que un cristiano no puede llegar a hacer eso. Estoy diciendo no lo domina. No hay un dominio en su razonamiento y en su forma total. Entendemos que hay ciertas veces que nosotros como cristianos nos desviamos en la vida, entendemos eso, pero no hay un dominio en él. Por eso cuando la gente que se llama cristiana se mira dominada por el pecado, uno siempre se queda como, ¿qué pasó? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando en esta situación? ¿Por qué no puede alejarse de él? ¿O por qué? Puede ser que se haya hecho muy habitual como cristiano estar ahí, pero usualmente tiene la capacidad de dominar ese pecado. También la Biblia dice que tienen vida eterna, Juan 5:24, si alguien lo puede leer, por favor. De cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ¿Ha pasado? Sí, dice que una de las cosas que tenemos que entender, que el justo tiene vida eterna. Tiene vida eterna. Tiene que entender, como le estaba diciendo, existen dos cosas todo el tiempo. Siempre, siempre. Existen dos cosas, siempre, todo el tiempo. Hay una dualidad en las cosas de Dios. Existe el diablo y Dios. Existe vida eterna existe el cielo y el infierno. Existe la vida eterna en Dios y existe la vida eterna fuera de Dios. Todos nosotros, una de las cosas que tenemos que entender cuando estudiamos la Biblia es que nuestras almas son eternas. Las de todos. Las de creyentes y no creyentes. Estaremos viviendo eternamente siempre. Siempre, siempre. Pero cuando habla de vida eterna en la Biblia, está hablando de vida eterna con Dios principalmente. Cuando habla de vida eterna en la Biblia, aquel que ha creído en Cristo tiene vida eterna, está hablando de vida eterna en Dios principalmente, cuando se usa la expresión vida eterna. Pero si uno estudia la Biblia, vas a encontrar que todas las almas son eternas. Que ninguna... y le digo esto porque hay iglesias que enseñan que cuando una persona muere simplemente se duerme. Y que Dios cuando las va a resucitar a los buenos y a los malos los va a dejar dormidos. No es cierto eso. No es cierto. Nadie se duerme. Todos estamos despiertos. Siempre. Y más, los que están sin Cristo están con conciencia. Nadie se duerme. Hay una expresión en el Antiguo Testamento de eso, pero en el Nuevo Testamento, ya cuando se presentó la iglesia, en el Antiguo Testamento no se visualizaba la iglesia. No hay pasajes de la iglesia específicos donde podría decir aquí habla de la iglesia. No hay pasajes específicos. Porque el Antiguo Testamento habla de Israel y Jehová. Aunque había una promesa, sí hay promesas de la venida del Señor Jesús. Y de eso sí, todo el Antiguo Testamento habla de la promesa de su venida. Pero cuando Él vino, estableció la iglesia. Y cuando se estableció la iglesia, enseñó las doctrinas de ella. Y en ella encontramos que los que están en Cristo Jesús, entonces ahora cuando mueren van directamente al cielo. Y los que están sin Cristo cuando mueren van directamente al infierno, al Hades. Antiguamente se hablaba de la expresión de dormir, porque iban directamente al paraíso o al seno de Abraham. Por eso se hablaba del dormir. Pero ahora que está en Cristo Jesús, Cristo llevó el paraíso al cielo. Cada persona que muere va al cielo con Dios, cuando has conocido a Cristo Jesús como Salvador. Por eso es que hoy en la iglesia se entiende mejor lo que eran las cosas del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento se conoce como la sombra de las cosas, pero el cuerpo es Cristo Jesús. Así es como se le conoce. Es decir, cuando estamos hablando de la salvación y de la vida eterna,
estamos hablando de una eternidad con Dios. Cuando yo tengo vida eterna, estamos hablando de eternidad con Dios. No significa que los otros no tienen vida eterna. Si alguien muere sin Cristo, va a vivir eternamente en el infierno, pero va a vivir eternamente. Siempre existirá. Cada alma. Ustedes que tienen hijos y que van a tener hijos más, piense, cada alma que usted traiga a este mundo va a vivir eternamente. Piénsela bien. Déjeme decirle aquí entre paréntesis, eso nos lleva a pensarla bien, qué vamos a hacer con los que hemos tenido, con los vayan a tener. Porque cada alma que usted procree va a vivir eternamente. Y Dios ha muerto por todas las almas, pero no todas las almas son salvas, porque no todas aceptan al Señor. Así es que cuando nosotros tenemos hijos, no solamente tenemos una responsabilidad física, sino una responsabilidad espiritual. Porque usted lo procreó. Usted tomó la decisión. Usted los tiene porque usted quiere. Porque usted gusta. No diciendo que sea malo, es una bendición, no me lo entiendan. Pero tiene que pensar, la responsabilidad de ser padres es muy, muy grande. No solamente es tenerlos y mantenerlos. Ha traído un alma a la tierra que va a ser eterna. Va a vivir toda la eternidad. No, pastor, pero es que Dios así quiso. Después un día voy a darle una enseñanza. Yo en lo personal, hermanos, creo que Dios cumple su promesa, pero creo que los hombres toman la decisión de tener hijos. Eso es lo que yo creo. Y creo que lo puedo probar en la Biblia. Que el que toma la decisión somos nosotros. Y que Dios cumple su promesa cuando dijo, cuando estos dos se junten y lo que procreen, yo le voy a poner alma a eso. Sí. Entonces, uno como padre o madre, al tener un hijo, ¿uno los condena para bien o para mal? Sí. No necesariamente de condenar, pero sí una responsabilidad muy fuerte en eso, hasta cierto punto, sí. No necesariamente que lo voy a condenar porque él va a tomar una decisión, pero sí soy muy responsable de su condenación de su alma o la salvación de su alma. No lo puedo salvar porque acabamos de decir que nosotros no podemos salvar a nadie. Pero sí puedo, como padre, más nosotros los cristianos, podemos siempre ponerlos enfrente de Dios y orarle a Dios para que Dios tenga misericordia y los salve. Somos responsables de eso, fuertemente de eso, porque también somos responsables de su estado espiritual y somos responsables de su alma. Hasta cierto punto. Te quiero que entienda eso. No estoy diciendo que no salvamos a nadie, yo no salvo a nadie, pero sí soy responsable. Soy responsable de ello. Y Job lo entendía. Cada vez que sus hijos hacían algo, él se ponía a orar por ellos. Y hacía sacrificios por ellos. Dice, no vaya a ser que le hayan faltado a Jehová. No vaya a ser. Y hacía muchas cosas porque él sabía su manera, él sabía en lo que estaba él, en lo que él tenía delante de él, que eran sus hijos. Así es que sí somos responsables hasta cierto punto de la condición espiritual de nuestros hijos. Y somos responsables de que nuestros hijos encuentren la salvación también hasta cierto punto. Porque yo creo, esto es personal, ¿okay? Esto es algo personal. Yo creo que un padre y una madre dedicada a las cosas de Dios, entregado a las cosas de Dios, casi yo podría decirlo, que todos los que yo conozco, todos sus hijos han sido salvos. Pero yo conozco cristianismo también que nunca se dedicó y puedo decirle que varios de sus hijos no fueron salvos. ¿Por qué? No porque ellos los salven, sino porque alguien tomó la responsabilidad no solamente de alimentarlos, sino también de guiarlos en los caminos espirituales, a las cosas de Dios. No quiero cargarle nada a nadie, yo no estoy juzgando nada, hermano, nada más quiero que entienda. Somos responsables, tuvimos hijos. Yo sé que hay diferentes cosas se presentan, pero Dios le dio alma a esa decisión que usted tomó y se la puso en sus manos. Y luego le dijo, cuídalo, porque herencia de Jehová son los hijos. Es mía, cuídalo, no lo pierdas.
No lo mandes por otra parte. Son míos. Te los dejo, cuídalos. Encárgate de ellos. Y ese es nuestro trabajo principal. Bueno, vamos a ir. Los malvados son los que continúan en impenitencia e incredulidad. No han creído en el Señor Jesús, entonces están perdidos, o sea que ya están condenados por su propia incredulidad. Estamos leyendo en Juan 3:18, donde leyó el hermano, el que en él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Alguien me dijo un día, pastor, yo cuando me muera el Dios va a decidir arriba. Dije, no, ya está decidido. ¿Cómo? Ya está decidido. La decisión fue tomada. Desde la fundación del mundo, desde el pecado de Adán y Eva, la decisión fue tomada. El que acepte al Hijo es salvo. El que no acepte al Hijo ya ha sido condenado. Dios no va a tomar decisiones en el cielo de salvar o no salvar. Salvación solamente se obtiene aquí en la tierra. Una vez muerto, ya no hay oportunidad. No existe oportunidad de salvación en el cielo. No la hay. No hay nadie que se pueda salvar en el cielo. Al cielo solamente va gente salva. Solamente. Y la gente cuanto muere al instante de ser, porque la Biblia dice que es un parpadear de ojos. La muerte es instantánea. En un abrir y cerrar de ojos es la muerte. El padecimiento es otro asunto, pero la muerte es un abrir y cerrar de ojos. Por algunas razones de la vida yo he visto unas 2 personas morir y nomás se acabó. Es todo, menos de una fracción de segundo. Ahí murió. Y es todo. Padecimiento es una cosa, pero la muerte es instantánea. Y en ese instante, en ese meritito instante, van a algún lugar, el cielo o el infierno. Así es que no hay el concepto de cuando yo me muera, pues Dios sabrá dónde me va a mandar. No, es que todo el que ha nacido ya sabe dónde va a ir, o debería de saber. Y la única opción de salvarse, de no ir a la condenación, es Cristo Jesús. Por eso Cristo murió en la cruz del Calvario. A lo mejor estoy siendo muy gráfico, hermanos, pero quiero que entienda, no está esperando, no le dio oportunidad, dijo un hombre, no, y me dijo antes de ser pastor, Señor, no me dijo hermano, me dijo, ¿y si me muero y en ese instante, o cuando me esté muriendo me arrepiento, Dios me salva? Le dije, sí. Le dije, pero ¿qué seguridad tienes? ¿Qué seguridad tienes? Un hombre estaba ahí en la ciudad del hombre, estaba saliendo, ya lo habíamos invitado a la iglesia, estaba saliendo de un bar. Ese bar está a la pura orilla, la banqueta, después de eso es la calle. Y salió tomado, y cuando salió, le pegó un carro, murió instantáneo. No tuvo tiempo de arrepentirse. No tuvo ese tiempo. ¿Quién le asegura a las personas que tendrán el tiempo? ¿O quién le asegura a usted y a mí de que tendremos ese tiempo? Todos creemos, cuando llegues ahí yo me pongo bien después. No sabemos, eso no sabemos cómo va a ser. Con mucho cuidado lo voy a decir porque no sufrió nuestro hermano Aníbal. Dice que estaba levantando pesas y le pegó el corazón hasta que el corazón cayó y al instante murió. Al instante. Nadie sabe. Así que no se trata del tiempo, cuándo. Ahora, si alguien me pregunta, cuando yo me arrepienta, ¿Dios me perdona? Sí, pero si tienes esa oportunidad, sí, no sabemos si está. Así es que ellos están en incredulidad. Si están sin Cristo, están condenados. La ira de Dios está sobre ellos. Juan 3:36, por favor. Sino que la ira de Dios, no hay cómo explicar mucho de la ira de Dios, pero si usted se pone a leer Apocalipsis, va a encontrar un poco lo que es la ira de Dios. Dice que la ira de Dios, el cáliz de su ira, se va a llenar. Dice que lo va a vaciar puro sobre la tierra. Y eso se llama la gran tribulación. Para que tenga una idea de lo que es la ira de Dios.
No sé hasta dónde. Cuando una persona, cuando la ira de Dios se desata sobre de alguien o sobre de alguien, usualmente se cumple lo que Dios dijo, lo que Dios marcó. En cierta forma no hay misericordia. No hay misericordia ahí. Simplemente que se cumple así como Dios lo dijo. Se quita la misericordia. Porque si hubiera misericordia, entonces como Dios es misericordioso, a las personas que no aceptan a Cristo y Dios tuviera misericordia en su muerte, no los mandara, no fueran al infierno. Pero la ira de Dios está sobre ellos. Se tiene que cumplir. La ira de Dios es el cumplimiento de su voluntad, de su juicio completo, del juicio de Dios. Así que cuando alguien llega y cae a la ira de Dios, se cumple exactamente el juicio de Dios. Y dice que la ira de Dios está sobre ellos. Yo sé, usted es un hijo de Dios, no sé, pero estamos hablando de su condición de ellos. Así es que dice, él está separado de Dios, Efesios 2:12, por favor. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Estaban separados, sin esperanza, sin Dios, sin nada, completamente separados de Dios en el 2:12. Ajenos, están separados, los malvados están separados de Dios, no conocen. La bendición que usted tiene, que yo tenemos y que yo tengo, eso que tenemos es que estamos cerquitas de Dios. Porque Cristo dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Si hay algo que usted ha logrado hacer, si su vida ha logrado cambiar, si ha logrado ser diferente, si es un mejor esposo, una mejor esposa, si sus palabras han sido cambiadas, ya no son palabras obscenas, no es porque usted sea o yo sea capaz, sino porque Dios está cerca de nosotros y su Santo Espíritu nos ayuda a cambiar. Pero si nos alejamos, todos miramos todo lo que el mundo hace. Alguien separado de Dios lo puede notar en lo que está sucediendo en el mundo ahorita. O nosotros mismos antes de conocer del Señor. Cuando alguien se separa de Dios, entonces tiene la tendencia de hacer todas las cosas que el mundo hace. Totalmente. No es nuestra capacidad, es el Señor. Estábamos ajenos de Él, ajenos a las cosas de Dios. Otra cosa es que el malvado tiene su padre espiritual. Juan 8:42, por favor. Los malvados tienen su padre espiritual. Dice la palabra del Señor así: Jesús les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Porque no entendéis mi lenguaje, y les hace una pregunta, porque no entendéis mi lenguaje, les está preguntando, ¿por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Los malvados tienen su padre espiritual, en el sentido pecaminoso, no en el sentido correcto. Existe Dios como nuestro Padre y existe el diablo como el padre o el Dios de este mundo. Él es el Dios de este mundo. No el Dios general como es nuestro Dios o el Dios en todas las cosas, pero se le dio esa autoridad. Se le dio esa autoridad de ser el Dios de este mundo. Así que los malvados dice que tienen esa vida o tienen ese padre. Por eso es tan importante darnos cuenta. Y luego dice, porque ellos le reclaman. Versículo 39, respondieron, le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo, si fueses hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre, que os he hablado la verdad, la cual oí de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Y ya los empezó a decir. Entonces dijo, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Dice, nosotros no somos nacidos de fornicación. Tenemos un padre que es Dios.
Y eso es, uno tiene que entender, eso es importante porque ellos dijeron, nuestro Padre es Dios. Y Dios le dijo, y el Señor Jesús dijo, no, su Padre no es Dios. Porque decir Dios es una manera muy general. Por eso estoy diciendo, el cristianismo es particular. Es algo personal, Cristo Jesús. Usar la expresión Dios es muy general. Ellos dijeron, nuestro Padre es Dios. Dijo el Señor Jesús, no, vuestro Padre no es Dios. Imagínate. Hay gente que dice, mi Padre es Dios. No, tu Padre no es Dios. Se va a enojar. Pero el Señor Jesús les dijo eso a ellos. Dice, tu Padre no es Dios. Aunque ellos estaban reclamando ser hijos de Dios. Y Él les dijo, ustedes no son hijos de Dios. Dice, ¿por qué? Porque si fueran hijos de Dios, podrían entender mi hablar. La doctrina, la enseñanza, la palabra, para que entiendan. Un hijo de Dios, hermano, entiende esto. Lo entiende. Que a veces batallamos en llevarlo, no malentienda, pero lo comprende. Lo entiende. Se dirige por la palabra de Dios. Se lleva por la palabra de Dios. Sabe cómo manejarse por la palabra de Dios. Él le dice, ustedes no pueden escuchar mi palabra. Los hijos de Dios pueden escucharla. No les gusta a veces, nos molesta, yo entiendo eso. Pero pueden escucharla. Pueden estar ahí. Ay, me está tirando a mí. Pero pueden escucharla. Alguien que no es hijo de Dios, no la puede comprender, no la puede escuchar, se molesta usualmente, a veces hasta insulta, tantas cosas que suceden, porque no son hijos de Dios. Pero un verdadero hijo de Dios sí la puede escuchar, le pone atención, a veces se siente que le tiran la pedrada muy directa, o como sea, pero la escucha. Dice, ustedes no pueden escucharlo, por lo cual, porque no me pueden escuchar, dice, porque no entienden mi lenguaje, mi forma de hablar, mi manera de enseñar, la manera cristiana de ser, no lo tienen entender. Dice usted, vosotros sois de vuestro padre, el diablo. Por eso cuando gente se hace llamar cristiana, pero no le gusta de Dios, uno siempre pregunta, ¿por qué no le gusta? ¿Por qué no quiere escuchar de Dios? No que uno no se enfría, no que no tiene problemas o dificultades, pero ¿por qué no puede escuchar de Dios si es de Dios? Porque los hijos de Dios, sea como sea, pueden entender y pueden comprender el lenguaje cristiano. Vamos a orar.